Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Bienvenidos, comienza Agenda Nacional. El tema de hoy nos preocupa y nos atañe a todos. Hay efectos prácticos directos del cambio climático que hemos estado sufriendo, como por ejemplo la sequía. En estos momentos hay 108 comunas en Chile que se encuentran en emergencia agrícola producto de la sequía. Y hay dos sectores que dependen mucho del agua, el agrícola y el minero. Eso es parte de lo que comenzamos a analizar aquí en Agenda Nacional. Partimos por las damas con nuestro panel. Loreto Silva, subsecretaria de Obras Públicas. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este panel tan importante. Muy importante, porque aquí está don Luis Mayol, quien es ministro de Agricultura. ¿Cómo estamos, ministro? Muy bien, Pablo, y también muy agradecido por compartir este panel. Presidente de la SONAMI, de la Sociedad Nacional de Minería, don Alberto Salas. Bienvenido nuevamente por acá. Pablo, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de representar a la minería acá. Rector de la Universidad de San Sebastián y doctor en Geografía, por eso está acá, su calidad de doctor. Don Ricardo Vesco, ¿cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Oiga, a ver, ¿cuál es el diagnóstico desde cada uno de los sectores y de las perspectivas que tiene respecto al tema de la sequía? Hay 108 comunas que en estos momentos están en emergencia agrícola producto de la sequía. El 70% del agua que se produce en Chile la consume la agricultura. De ahí tenemos que la industria, incluida la minería, cerca del 22%. La minería se consume más o menos el 5, 4,5. Y el uso doméstico, 8 nada más. Y a veces un poquito menos. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace a la situación que se está viviendo? Nosotros lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en el alza del precio de la fruta y verduras, por lo cual usted recomendó ir a comprar a la Vega y a las ferias, sí. Cosa que mucha gente le está haciendo caso, incluido. Así es. No, hay que ir para allá nomás. Sí, y buena calidad encuentra ahí también, además. Sí, sin frigorífico, rico. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene? Bueno, el diagnóstico es relativamente grave, digamos, en la medida que no se regularice la situación hídrica de lluvia. Si no se regulariza eso, vamos a tener otro año complicado, para lo cual obviamente ya estamos tratando de tomar algunas medidas para mitigar los efectos. En realidad el presidente de la República está muy preocupado del tema y nos encargó a una comisión de ministerio o de ministros, que lo está liderando el MOP, ver las medidas que podemos tomar tanto en el largo plazo, mediano como corto plazo, porque esto del cambio climático parece que es una realidad, algo que ya se nos vino. Entonces tenemos que tomar medidas para ir compensando los efectos y solucionando. Y como tú dices perfectamente, la agricultura es más del 70% del agua, 78%. Entonces, para este sector es con ese dice 70, pero da lo mismo. Oiga, ¿cómo lo hacemos para ayudar en lo inmediato? Con efecto práctico, le pasaron 15.000 millones de pesos, si no me equivoco, para poder ayudar a estas comunas, que yo creo que es re poquita plata. ¿Cómo lo hacemos para ayudar en lo inmediato al pequeño y el mediano agricultor? Porque no tienen construido a veces pozos australianos, no hay riego tecnificado. Sí, mira, ahí, bueno, corrijo algo, son 128 comunas declaradas en emergencia agrícola, las cuales 108 precisamente por emergencia hídrica, y se han destinado más o menos 24.000 millones de pesos. Lo que pasa es que el Ministerio ha aportado 15 y lo otro lo aportan los gobiernos regionales. Además de eso, la CNR este año tiene un presupuesto que es un 30% superior al del año pasado, y además el INDAP está destinando gran parte de recursos. Llevamos 60.000 millones destinados nada más que a solucionar problemas en este año con obras menores, que a la larga son muy, muy eficientes, que son revestimientos de canales, tranques interprediales, en fin, eso tiene mucha, mucha eficiencia. Riego tecnificado, que economiza mucha agua. A mí me gusta siempre ejemplificar. El otro día fui a Pica. Pica es un oasis que está en el desierto donde el agua, oh por Dios, que es un bien escaso y que vale mucho. Ahí se canalizaron y se revistieron 7.000 metros de canales, donde se perdía el 60% del agua porque eran de tierra. Hoy día no se pierde una gota de agua, cada uno tiene su compuerta. Esas son las cosas que a veces se miran como muy pequeñas, pero van sumando. Y por último, hay un dato que dicen que un 1% de agua que se ahorre en el sector agrícola significa disponer del doble de agua para uso domiciliario. Ricardo, a ver, ¿cuál es el diagnóstico en términos geográficos respecto a lo que estamos viendo? ¿Cómo ha cambiado la situación en los últimos 10, 20 años
respecto a la cantidad de lluvia, sectores donde llueve más. Nosotros tenemos un problema en Chile, que tenemos mucha agua, pero la tenemos mal distribuida o naturalmente distribuida, como queramos verlo. A ver, yo voy a cambiar un poquito la escala del análisis del ministro, porque naturalmente él está en ese frente que es de mayor urgencia, y decir lo siguiente: cambios climáticos han habido siempre y van a seguir habiendo siempre, macrocambios, microcambios. Lo que es muy interesante, pero para no desarrollar este programa, es que esos cambios externos a la Tierra tienen que ver con la fuente emisora del Sol. Pero dicho eso, nosotros tenemos que hacer una cantidad de obras como país. Este es un problema de política de Estado, porque hay agua. En el mundo hay enorme disponibilidad de agua. Acuérdense que el 75% de la superficie del mundo es agua, son océanos. El 97,3% del agua del mundo está en los océanos. Y lo que está en la atmósfera, que es lo que tiene que ver con la circulación general de la atmósfera, que es la que distribuye el agua y distribuye la energía, es 0,014%. 0,014%. Todo lo que llamamos clima y meteorología, los cambios de estado de agua, de esa proporción mínima. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el país? A mi modo de ver, lo debió haber hecho desde unos 40, 50 años atrás, y por distintas razones, claro, todas explicables, difíciles, lo venimos postergando. Tenemos que mirar a la naturaleza. ¿Qué nos muestra la naturaleza? La naturaleza nos ha hecho, yo diría, el 70% del trabajo, si no más, en que nos sube el agua a nuestra cordillera andina y la retiene en invierno cuando llueve en forma de nieve y la deja escurrir en primavera y en verano. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que ha hecho la naturaleza, y tenemos el modelo en el sur de Chile. Todos los lagos, represar las cuencas hidrográficas y después dejarlas escurrir reguladamente y usarla en riego. No puede ser que el 90%, el 80 y tanto por ciento de los ríos lleguen directamente al mar. Eso es una locura. ¿Se pierde agua? Se pierde. No se pierde. Yo recuerdo siempre unos israelitas que vinieron a la universidad a geografía, a veces se nos va a la cabeza a dos manos viendo la desembocadura de los ríos en verano llenas de agua. Eso no puede ser. Tenemos que regar. Chile tiene, Pablo, 30 millones de hectáreas de superficie agrícola. Riega 1 millón, el 3,3% de la superficie, y con un sistema antiguo dispendioso de agua. Eso no se lo estoy diciendo al ministro, si eso el ministro sabe. Es un problema país. Me atrevo a decirlo porque como tiene ligación con la agricultura y nosotros también entendemos el tema. Hay que regar Chile de una vez por todas, y transformarnos realmente, si queremos ser lo que podemos ser, con mucho realismo, en potencia alimentaria. Tenemos que regar Chile. Y porque nosotros, lo hablamos con el ministro un poco antes de la inicio del programa, con esta apertura unilateral de Chile al mundo, que es un enorme... El aumento de las exportaciones. Tenemos nosotros lo siguiente: de la población mundial solo el 10% vive en el hemisferio sur, el 90% vive en el hemisferio norte, y tenemos la contraposición de estaciones. Tenemos de una vez por todas que acometer la tarea que Chile viene postergando por lo menos hace medio siglo. Loreto, obras públicas tiene un trabajo importantísimo que hacer. Bueno, como lo decía recién Ricardo, la cantidad de agua que se requiere hoy día no es la misma que se requería hace 20 o 30 años, por ejemplo, principalmente por el sector agrícola. También el sector minero, que ha tenido un crecimiento realmente espectacular y va a seguir creciendo, parte del sueldo de Chile. Significa también que va a haber que ir acompañándolo con recursos de la Dirección de Agua, pero también con obra. Así es, y bueno, como tú hablabas antes, nosotros hemos estado abocados este año, junto con la agricultura y trabajando en conjunto en el gobierno, a enfrentar la sequía, a tomar todas las medidas necesarias para mitigar los efectos de esta sequía que ha sido muy dura, tercer año consecutivo, y que no solamente lo ha sentido la agricultura, sino que también se ha sentido en la población, en el agua potable, sobre todo en el agua potable rural y también en el agua potable urbana. No porque no lo vivamos, no se ha hecho trabajo en ese sentido, porque también ha habido mucha presión en el sector de agua potable urbana, en Santiago, en Valparaíso. Si no hubiésemos tomado todas las medidas que se han tomado, no estaríamos en el fondo viviendo la situación de tener agua que hoy día estamos viviendo. Pero como todos ustedes plantean anteriormente, también tenemos que mirar con esto con una visión de largo plazo. Y como Ministerio de Obras Públicas y como Gobierno hemos hecho varias cosas y estamos trabajando, como decía el Ministro de Agricultura, en definir una estrategia a largo plazo. Y eso, por una parte, considera aumentar la regulación, es decir, aumentar el número de embalses, que es importante. Estamos ya trabajando en Chacrilla, que es el primer embalse en la quinta región, el primer embalse que hay en la región de Valparaíso, también en Valle Hermoso, que también es un embalse muy sentido, muy esperado, en Chironta, en Arica, y también en un plan de embalse a largo plazo,
quiero decir que la construcción de embalses es una cuestión no solamente cara, sino compleja. Hay que hacer muchos estudios y trabajos previos antes de... Impacto ambiental, ingeniería, estudios de suelo, que son súper complejos y hay que empezar a hacerlo. Y en todas las áreas estamos trabajando, porque como nos ha pedido el presidente, en el fondo tenemos que abordar este tema con una visión de largo plazo. Pero no solamente es eso, sino que también tenemos que crear conciencia en los chilenos de que el agua es un recurso necesario, escaso y hay que usarlo con criterio de sustentabilidad. Yo creo que estamos súper ajenos al cuidado del agua en el día a día. O sea, lo vemos, lo que decía recién Ricardo, lo decía el ministro, la cantidad de agua, por ejemplo, hoy día mucho predio se riega por inundación. Así es. Se devuelve parte importante al predio que está más abajo y parte importante a la napa, pero no un aprovechamiento óptimo. Alberto, la minería consume mucha agua, ¿es verdad o no? A ver, hagamos la cifra de lo que es la minería del contexto. La minería representa en el último sexenio, según las nuevas cuentas nacionales, el 16,3% del PIB. Representa en promedio los últimos 6 años el 62% de las exportaciones. El 23,7% de los ingresos fiscales provienen de la minería en su totalidad. O sea, de cada 4 pesos que recibe el fisco, 1 viene de la minería. Y consume el 5% del agua. Pues y lo hace, es poco, perdón, poco. Ahora, es poco, pero es absolutamente necesaria. Sin agua no hacemos minería. Claro. Entonces, yo diría 2 temas relevantes. Uno, el esfuerzo enorme que ha hecho la minería por la eficiencia. Fíjate, entre el 2010, el 2000, la minería consumía del orden de 14 metros cúbicos por segundo, y la última edición del año pasado de la DGA es que estamos consumiendo 12,4. O sea, con todo lo que creció la minería entre el 2000 y el 2010, el consumo total nuestro es menor que el que teníamos hace 10 años. Y en términos específicos, el ahorro en los procesos de flotación, que son los sulfuros, el ahorro ha sido de 36% por tonelada, o sea, usamos 36% menos agua por tonelada, y en hidrometalurgia el 57% menos que lo que ocupábamos el 2010. Ahora, ¿podemos hacer más? Sí, claro, probablemente podemos hacer más, pero es bien marginal el tema. Ahora, el drama nuestro es que lo consumimos en sectores donde no hay agua. Ese es el problema, que ustedes están en un sector complicado. Ministro, siempre ha habido una especie de discusión entre la agricultura y la minería. Dice, usted me ocupa el agua, después me las devuelve, derechos que se llaman los consuntivos, no consuntivos. Finalmente, ¿qué es lo que requeriría la agricultura por parte de la minería para poder compartir mejor este recurso? No, yo creo que esta es cosa de coordinarse y organizarse, si no es más que eso. Y en realidad la minería tiene una parte muy importante del PIB, pero la agricultura es más de... Por eso están los dos sectores, porque efectivamente... Pero mira, se puede convivir, si es cosa de coordinarse. Si lo que pasa es que lo que decía Ricardo es muy cierto. Aquí en este país se pierde el 80% del agua. Uno de los proyectos que tenemos de mediano plazo con el MOB es la infiltración de napas subterráneas. Si nosotros lográramos, hay una cifra que es súper, utilizar o reutilizar el 50% del agua que se pierde en el mar, podríamos regar 5,5 millones más de hectáreas. Hoy día regamos 1.200.000, como decía Ricardo, nada más. Entonces, imagínate que es importante, si Chile es un gran embalse subterráneo, completo, desde el norte hacia el sur, y están determinadas las cuencas, qué sé yo, los acuíferos, y hay que hacerlo como lo hacen en Estados Unidos y en Australia, que es infiltrar en invierno, o sea, llenar este acuífero en invierno, y esa es tecnología y no es caro. Hay una cifra que no está totalmente afinada, pero muy aproximada, que se dice que 1 metro cúbico infiltrado vale 30 pesos, y 1 metro cúbico represado vale 1.000. Y uno es a corto plazo o mediano plazo y lo otro a largo plazo. Entonces, hay soluciones de que la estamos implementando y la estamos trabajando por instrucción del Presidente de la República. Y a corto plazo tenemos un proyecto también que por ahí al principio lo cuestionaron, pero ya es un hecho, que es la estimulación de lluvias artificiales, que comenzamos ahora con 4 regiones que hemos estado trabajando durante 3 meses, comenzamos ahora en el mes de mayo, y eso se hace en Estados Unidos, en 4 estados, se hace en China como política de estado. ¿Qué efectividad tiene? Dicen que se aumentan las precipitaciones entre un 12 y un 20%. Es harto en términos de volumen de agua. En el Alto Cachapoal se está haciendo hace 8 años y se mide. Y un 12% a 13% de aumento del caudal del río Cachapoal equivale en metros cúbicos a 2 tanques pluglaros llenos al año. Claro que aquí no se pueden regular, sí,
Esa es la diferencia. También, Sí. Por favor. no, y también en relación a lo que decía antes Alberto, en que el agua donde más la necesitamos es donde está la minería. Hay que crear nuevas fuentes y de esa perspectiva nosotros como gobierno hemos tomado la decisión de que en regiones como Copiapó hay que entrar a la agua desalada para el agua potable. En el fondo, la cuenca ya porque hay mucha actividad económica, porque hubo un momento que se otorgaron derechos de agua, está agotada. Entonces hay que crear nuevas fuentes y de esa perspectiva la única solución es entrar en nuevas fuentes como es la desalación o también como lo que es la infiltración, que no en todas las regiones del país sirve, pero es importante. Estando muy de acuerdo y ahora hay ejemplos claros de desalinización para procesos mineros, incluso de trabajar directamente con agua de mar, que tiene dos temas. Uno, el tema de que consume más energía. Y también tenemos como país, no es el tema ahora, pero claro, también tenemos unos desafíos en términos de energía. Pero yo diría lo más relevante en eso es lograr un equilibrio sustentable. La minería es un negocio de largo plazo, de muy largo plazo. Y por lo tanto nosotros, por más que seamos muy fuertes en PIB, en ingresos, etcétera, tenemos que tener un equilibrio sustentable con nuestros stakeholders. Tenemos que tener un equilibrio con los agricultores, con el comercio, con las autoridades, para poder proyectar nuestro negocio en el largo plazo. Y desde ese punto de vista no peleamos con la agricultura. Hemos tenido siempre una coordinación. Pero el punto, aprovechando a los subsecretarios, el punto, yo diría, relevante, es que ha crecido tanto este país que necesitamos que la institucionalidad regulatoria tenga más recursos. Deberíamos convencer al ministro de Hacienda. ¿Dirección General de Agua se refiere usted? A la DGA. O sea, ¿cómo administramos si no tenemos información? Hay que colocar recursos en la DGA, en Senagemi, bueno, los temas mineros, pero la verdad que necesitamos mayor información, mayor estudio y más dinero. Si con eso nosotros logramos facilitar la inversión es crecimiento, el crecimiento de desarrollo y mayor empleo, al final se generan más recursos, es un círculo virtuoso. Pero si no, lo que hacemos es detener las inversiones, disminuir el ritmo de ellas por Dirección General de Aguas, que lo está pasando muy mal en estos momentos, con la pérdida de dos de sus funcionarios. Absolutamente nuestra solidaridad con ellos. Pero déjeme mencionar una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado aquí, lo que dice Alberto, lo que dice el ministro, lo que dice la subsecretaria, pero hay que tener yo quiero ser claro en que tenemos que tener un diagnóstico mucho más drástico de entrada. Yo soy absolutamente convencido, y creo que tener buenas razones, no yo, sino que eso ya es aceptado mundialmente. Chile no tiene déficit de agua. Hay disponibilidad del recurso enorme, lo que pasa es que no hemos sabido administrarla. Ese es un enorme desafío. ¿Dónde, por ejemplo, cree usted que hemos administrado mal el agua? Es lo siguiente, que nosotros no captamos una bendición que tenemos de la naturaleza, que tenemos retención de agua en invierno en forma de nieve en la cordillera, y en verano, sin que nosotros movamos un dedo, subimos enormes cantidades de agua, 3.000, 4.000 metros de altura, pero 1.200 kilómetros de cordillera. Es un océano solidificado en invierno, que en invierno en verano se derrite solo y escurre hacia abajo con una pendiente fenomenal, con cauces naturales existentes, con el ejemplo de los lagos naturales que nos muestran la forma como hay que hacerlo, y no hemos asumido la tarea. Chile está, déjenme hablar un poquito más, estamos al lado, colindante con el océano más grande del mundo, que es el Pacífico, colindante, y Chile tiene su población ubicada, el 100% de su población, no más de 50, 60 kilómetros de la línea de costa hacia adentro, con vientos del oeste que nos traen agua limpia al océano Pacífico, la depositan y nosotros la dejamos y la vemos pasar. Ahora, otro segundo tema que lo planteo de paso, Alberto, estoy muy de acuerdo con eso. El problema es que los recursos no siempre están, pero en todo orden de cosas de la naturaleza, donde está la población. En ninguna parte existe eso, están los recursos ahí encima. Las minas no están donde está la ciudad no está donde está el agua no está donde está la agricultura. Entonces, pero esa es la tarea de la historia y la cultura. Eso es lo que ha hecho el hombre desde que se sedentarizó. Llevar la disponibilidad de la naturaleza allá donde están los requerimientos. Y nosotros seguimos pensando. Les pongo ejemplos concretos para pasar a nivel nacional con él. Tenemos hidroelectricidad en el sur de Chile que ya se la quisieran todos los países del mundo. Pero queremos tenerla, pero no transmitirla. Eso es ridículo. Eso es como tener automóvil y no tener carretera, o tener avión y no tener aeropuerto, tener ferrocarril y no tener vía férrea. Son todas cosas que nos está pasando hoy en Chile a nosotros. Hagamos una pequeña pausa. Eso es inaceptable. ¿Hagamos una pausa? Y estamos de vuelta de inmediato aquí en Agenda Nacional, hablando de la sequía, cambio climático, los desafíos que vienen y los problemas que tenemos hoy día. Esto es CNN Chile, Agenda Nacional, ya volvemos.
De vuelta en Agenda Nacional, la sequía, los desafíos que vienen, este cambio climático que, la verdad, como decía usted, Ricardo, siempre hemos vivido el cambio climático. De hecho, uno bien grande y nos quedamos sin mamut y pudo sobrevivir el hombre. Bueno, pero la historia y la cultura comienza cuando el clima se estabilizó tal como lo conocemos hoy día. Ese fue un tremendo cambio climático. Pero Pablo, yo quería insistir en un último punto de mi última intervención, que es la siguiente. El mundo agrícola, el manejo del agua en el mundo agrícola excede absolutamente el nivel de inversión, el nivel de capitalización, el nivel de manejo técnico de los agricultores. Contrariamente, Chile tiene un cuerpo de ingenieros extraordinario y profesiones afines. Este es un tema país. ¿Y cómo se financia? Si el tema, porque hay que mirar al mundo también. Hay países que tienen mucho más eficiencia en uso del agua siendo desértico. Israel y para qué decir todas las partes desérticas del mundo. ¿Cómo se financia? El Estado tiene que avalar en la primera instancia estas grandes obras de infraestructura, ya sea la represa o la infiltración del acuífero, y después cuando el agua está puesta en la cabecera, en el punto más alto de un predio, automáticamente y por perpetuidad aumentan las contribuciones de ese predio. Claro. Eso es igual que las concesiones. Claro. Eso se hace en todas partes del mundo y Chile ha tenido una extraordinaria experiencia en materia de concesiones. ¿Por qué no aplicar eso? Pero, porque si empezamos la lucha pequeña, si es público o privado, si la sociedad, los países, en el largo término, esa división público-privado es para otras razones. Los países tienen que tener voluntad de existir y de persistir en el tiempo en un mundo global competitivo. Chile tiene todas las condiciones de la naturaleza, todas las condiciones. Y un agua de excelente calidad, pero a tal punto, no, pero un agua, salvo en el norte, que en el fondo tenemos muchos problemas del agua para el agua potable. Claro, hay que trabajarla más. A tal punto que hay unas empresas que fabrican agua purificada que son grandes clientes de las diferentes empresas distribuidoras de agua. Porque toman el agua, le ponen gas, le pegan una purificadita y esa se la venden a $1 el litro y oye, vean el billete que sacan. Chile puede ser, no es para verlo ahora, yo podría tener la posibilidad de mostrar fehacientemente que Chile puede ser el país ecológico más limpio del mundo, porque está en el hemisferio sur, donde hay el 10% de la población, y está de cara al océano más grande del mundo, que sopla vientos del oeste hacia el este y nos trae. No hay ningún país que tenga un antepaís oceánico tan grande y tan limpio como el Chile. Y una cordillera andina que nos protege contra el ambiente. ¿Por qué llegamos a esta situación en la cual uno se encuentra como que no ha habido mucha diferencia entre los últimos 30 años y hoy día respecto a la distribución, los derechos otorgados, las canalizaciones? Usted tiene el diagnóstico mejor que uno. Sí, yo creo que durante los últimos 30 años no hubo una gestión del recurso ni un ordenamiento, no se hizo un catastro, se otorgaron agua indiscriminadamente. Hay cuencas como Copiapó que se otorgaron 5 veces más del agua que existía, no se midieron las recargas de los acuíferos. Entonces eso se está haciendo hoy día y estos últimos 2 años yo sé que la DGA está haciendo un trabajo pero a fondo y muy preciso para determinar. La única forma de seguir regularizando las aguas tenemos que saber qué es lo que hay. Pero algo que decía Ricardo muy importante, nosotros tenemos el recurso, tenemos que aprovecharlo. Aquí hay 2 organismos, digamos, que tienen que ver. El MOP, que está preocupado de las grandes obras, y la Comisión Nacional de Riego, que depende del Ministerio de Agricultura, que estamos preocupados de las obras menores, que por Dios que tienen importancia. Y dentro de eso, de las ideas, vimos lo de la infiltración. Ahora se trajo otra tecnología de Australia. Australia tuvo 10 años de sequía. Y los australianos, como son anglosajones, le encargaron a los privados que solucionaran el problema, con pura tecnología. Y lo tienen bastante solucionado. Y una es la telemetría, que también es una cosa que vamos a empezar a usar a financiar a través de la Comisión Nacional de Riego. ¿Qué significa eso? Para aprovechar el agua, los canales, a través de las organizaciones de usuarios. Ojo, Chile tiene un código de agua que es muy moderno y tiene previsto las organizaciones de usuarios, que son los mismos privados que administran el agua y lo hacen eficientemente. Estas organizaciones van a poder postular a fondo para revestir canales, hacer compuertas como Dios manda, y eso se maneja todo computacionalmente o por el celular. Toda la regulación de las compuertas, qué sé yo, y no se pierde una gota de agua. Entonces tenemos mucho que hacer todavía en eficiencia. Y en ese tema, agregando lo que estaba diciendo, que este es un problema país, un problema de todos, y de las organizaciones de usuarios, es fundamental que los usuarios del agua tomen el control de sus derechos y lo administren. Nosotros tenemos cuencas, como por ejemplo aquí en esta región, donde funciona muy bien, donde el agua se reparte equitativamente, no hay problemas con el agua potable, con el riego, conviven.
pero hay otras cuencas donde no conviven. Y es fundamental que tomen conciencia que en el fondo la solución de coordinar y armonizar el uso del agua depende de los usuarios. Y no solamente eso, sino que también de controlar la extracción ilegal de agua. Alberto antes decía... una anécdota. Hicieron un recorrido desde el sector del puente ahí que está a la altura de Santa María, frente al Mercurio, del Mapocho, Sí. ahora. Y sorprendieron cerca de 250 casas que están colgadas del agua del río Mapocho. Están con un embudo, 250 casas colgadas del agua del río Mapocho. Y esos son consumos menores, pero cuando tenemos extracción ilegal en grandes cantidades por parte de los distintos sectores, no lo quiero nombrar uno en particular, ahí nos damos cuenta que si no tomamos conciencia de que robar agua, porque eso es lo que estamos haciendo, robar agua, afecta al medio ambiente, afecta a todos, no nos sacamos nada con tener muchos recursos para la vejez. Además, el problema es que cuando yo tengo la información, puedo hacer políticas públicas, puedo definir qué cosas hacer porque sé la cuantificación de los efectos que producen mis medidas. Nosotros, que no lo dije, se me quedó en el tintero, el 100% de la ocupa la minería es legal. Tenemos más derechos de lo que ocupamos. Los derechos pero consultivos. es importante tener información. Digo una cosa, yo tengo aquí un documento del Consejo Minero. Y el Consejo Minero dice que una de las preocupaciones que tiene es que distintas autoridades se arrogan simultáneamente la tuición sobre el agua. ¿Es cierto que les cuesta conseguir información, negociar las autorizaciones? Tiene que ver un poco con lo que dije en la institucionalidad. Lo que nosotros creemos que necesitamos es una Dirección General de Agua más fuerte, con más recursos, con más profesionales. Que quede claro, yo no estoy reclamando contra lo que hacen hoy día. Lo que estoy diciendo es que el tamaño que tienen... Está pidiendo apoyo para ellos. El tamaño que tienen no se condice con las necesidades que tiene el país de administrar este recurso tan escaso. Y por lo tanto tenemos que colocar más recursos ahí para poder tener información para poder hacer las políticas públicas. Bueno, yo agradezco el apoyo, Alberto. Déjame hacerte una pregunta mirando un poquito a futuro, porque algo hablamos un poquito antes del programa. Yo tengo la impresión que la humanidad estamos a portas de cambiar radicalmente las fuentes de nuestro abastecimiento. Yo creo que la utilización de energía nuclear para desalinizar directamente agua de mar es una cosa que está en el mundo a 10, 15 años de horizonte de hoy día para adelante. Eso cambia radicalmente toda la discusión, porque todo lo que hemos hablado en este programa es cómo manejamos el agua que llegó sobre los continentes. Pero tenemos ahí a 50 kilómetros línea recta de Santiago, el Océano Pacífico, mucha de nuestra población está pegada ahí. Yo me acuerdo que hace 25 años atrás, yendo a Arabia Saudita, el boom del petróleo, vi cómo su capital, el Riad, que tenía unos 2 millones de habitantes, traía agua de mar desalinizada con petróleo en aquella época del Golfo Pérsico de 1.200 kilómetros por un acueducto. Nosotros, si nos atreviéramos a usar, como a mí no me cabe ninguna duda que el mundo va de cabeza a eso, al uso de la energía nuclear, mucho más segura, limpia, renovable, vamos a desalinizar todo. todo. Tenemos lugares adecuados para poner plantas. Mucho. Yo creo que la minería, eso. Yo diría que en términos generales nosotros debiéramos no excluir ningún tipo de energía en nuestra matriz energética futura si queremos ser país desarrollado. Y cuando queremos compatibilizar, ¿no es cierto?, desalinizar agua, subirla a yacimiento a 4.000 metros, que es intensiva en energía, cuando tenemos problemas de energía, pero además queremos compromisos mundiales de limitación de emisión de gases de efecto invernadero. No hay otra salida. Hay unas soluciones como la energía nuclear que no podemos descartar. Claro. Yo quiero esto relacionarlo un poco, como lo dijo Ricardo al principio, con la parte productiva también. Nosotros ya tenemos tremendas oportunidades, tal en el hemisferio sur y somos los primeros productores de frutas frescas del mundo. Estamos primero en uva, en mesa, hoy día estamos pasando a hacer en nueces, cuartos en vino, quinto. Tenemos potencial increíble y muchas veces tenemos 58 tratados de libre comercio con 4.000 millones de habitantes del mundo que pueden ser nuestros clientes. Y eso lo estamos desaprovechando porque a veces no podemos usar eficientemente el recurso. Una pregunta, va a haber una pausa, se la dejo abierta. ¿Cómo se trabaja esta proyección de Estado, este trabajo país que ustedes desean y necesitan hacer, cuando los movimientos ecologistas muy válidos son, pero a veces yo creo que se exagera un poquito la nota? Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta aquí en CNN Chile Generacional.
No, pero yo también encuentro que no son De tan vuelta acá, malos, en la pero- agenda nacional, pero la sequía, cambio Pero no climático, salen. los desafíos que vienen. Oiga, antes de entrar en materia, pero estando en materia, se tomaron la carretera en el sector de Huasco, en Freirina, por la instalación de una planta, un criadero de cerdos de AgroSuper. ¿Ah? También enfocado por el problema del agua. Mira, es una noticia que se recibió hace poco rato, pero yo no he visto el desarrollo. Ya. ¿Ah? Pero yo tengo entendido que esa planta, tengo todos los antecedentes, es lo más moderno que se está haciendo hoy día casi en el mundo. ¿Ah? En todo lo que es tratamiento residuos, todas esas cosas. ¿Sí? Preferiría tener más información antes de hablar, porque hoy día se producen tomas por todos lados por diferentes razones. ¿Ah? Como digo yo, en Chile estamos con la mecha muy corta. Sí. Estamos reaccionando muy rápido. Así es. Entonces, Oye, claro. sí. Yo sabía que era parte porque estaban reclamando, porque pensaban que le iban a ocupar mucha agua Claro. y todo, pero bueno, vamos a poder que entrar más en ese detalle. Ministro, el sector productivo también se ve directamente afectado por la escasez o la abundancia de agua. Y usted en comerciales nos ha hablado de un ejemplo concreto de una planta de Nestlé, por ejemplo. Sí, no un ejemplo concreto como en el sur de Chile también se están haciendo hoy día desarrollos productivos tremendos y que obviamente eso se va a aumentar mucho más en la medida que tengamos disponibilidad de agua. O sea, todo Chile se necesita. Ponía como ejemplo yo que hace 10 días atrás se inauguró una planta de Nestlé en la región de los lagos, que es la más moderna del mundo y la más grande de Latinoamérica. Colún hizo una inversión de $60 millones y pasó a ser la industria más grande de Chile. Soprole, y hay una serie de inversiones intermediarias, de exportación de queso, qué sé yo, y Chile este año va a pasar a exportar $300 millones en productos lácteos, cosa que era inédita. Pero lo más importante hoy día, que toda esta capacidad instalada hoy tiene 40% ociosa, está ociosa, y está con planes de aumento, digamos, de su capacidad productiva, porque se dieron cuenta que en el sur de Chile, como dijo el presidente de Nestlé que estuvo acá, se produce la mejor leche del mundo hoy día. ¿Ah? Y hay un potencial tremendo. Entonces estamos descubriendo cosas por todos lados. Este ejemplo lo pongo en esa región, pero estamos viendo que vamos a ser los principales productores de arándano ya el próximo año, de nueces, de todo, en diferentes zonas del país, y para todo eso necesitamos manejar el recurso eficientemente para poder cumplir con esos desafíos. Ya no basta empezar a mirar cuando llueve, cuando no llueve. Tenemos que regular el riego, ser eficientes, y para aprovechar esa potencialidad. Ese es el gran desafío. Ministro, y eso es bien interesante, porque el clima de Chile central, donde se produce nuestra, es el clima más escaso del mundo, solo el 1,5%. Es uno de los dos climas mediterráneos del hemisferio sur. Y tenemos y es el más escaso del mundo. Entonces nosotros tenemos, en un momento del año, cuando nosotros estamos en verano, hemisferio sur en invierno, sin producción, un mercado, el mundo tiene 7.000 millones, saquemos el 10% del hemisferio sur, 6.300 millones de personas que pueden consumir ese tipo de productos. 70% del PIB mundial está en el hemisferio norte. Claro, entonces, ¿qué estamos esperando? Ahora, yo creo que el gran patrimonio que tiene el hemisferio sur y Chile dentro de ellos es su limpieza ecológica y su disponibilidad de agua. Y sus instituciones. El agua, lo que nosotros hablamos, y la subsecretaria lo estaba diciendo en el intermedio, el agua no es solo riego, no es solo consumo, el agua es vida. Digámoslo bien brutalmente, en los planetas que no hay agua, no hay vida. Y nosotros, nuestro planeta es el 70% del planeta, es agua. Es una bendición de Dios, diría yo, de la naturaleza. Cada uno pensará como quiera en eso. Si no entendemos eso, nos vamos a matar entre nosotros discutiendo cosas de menor escala. Asumamos nuestra condición. Como tú dices, Ricardo, el agua es indispensable y además hay que tomar decisiones hoy para poder asegurar el crecimiento de la agricultura y la minería de la población a largo plazo. Y yo creo que en eso, como gobierno, estamos avanzando. Nosotros hemos tomado decisiones hoy, lo hemos tomado el Santiago por el mango, en el sentido de que estamos haciendo más embalses que estaban largamente postergados. Estamos trabajando en infiltración. Estamos, como tú decías, trabajando en generar más información, porque sin información no podemos administrar. Nosotros hemos hecho ya 22 estudios de cuenca que antes no existían. Otorgábamos derecho de agua sin saber cuál era la capacidad hidrológica de una cuenca. Estamos trabajando en el agua potable rural y lo más importante, estamos trabajando en lograr que haya una coordinación entre lo que es minería, agricultura, agua potable, en el fondo que todos compartamos este recurso tan importante, pero que lo compartamos en forma armónica, porque es la única forma de enfrentar el desarrollo de este tipo de proyectos. Alberto, ¿hay proyectos que estén frenados o se estén desarrollando por una preocupación más allá de lo normal con respecto a la posibilidad de obtener agua para hacer estos procesos productivos? A ver, veámoslo de una manera más global y más optimista. Tenemos una cartera de proyectos de aquí al 2020 en minería
de 100.000 millones de dólares. Esa cifra jamás en la historia de Chile, desde el 1810, ha sido programada o ha estado disponible a invertir en tan corto periodo, y menos en un solo sector. Ahora, esos 100.000 millones de dólares, que es una cifra, como digo, espectacular, que nos va a asegurar y mantener el liderazgo de ser los primeros productores de cobre del mundo, de litio del mundo, de yodo del mundo, de renio del mundo, de nitratos del mundo, y tenemos además las mayores reservas de estos elementos en Chile, generan desafíos fuertes en recursos hídricos, en energía y en capital humano, un tema transversal todo esto. ¿Ya? Ahora, el tema de la energía, del agua, va ligado con la energía por lo que hablábamos de las alternativas de desalinización. Pero Alberto, mira qué interesante con ese ámbito, con esa visión optimista tuya. Limitante agua, que no la tenemos. No tenemos a limitante, tenemos el agua, está ahí. Si lo vamos a resolver. Energía, está la energía ahí, pero tenemos que abordar. Y capital humano, nunca antes Chile había tenido una cobertura de su educación superior como la que tiene hoy día. Tenemos la trilogía dorada. Necesitamos limpiar más la industria, la empresa, con los centros de formación universitarios, técnicos, etcétera, por la demanda. Nosotros en estos proyectos vamos a necesitar 100.000 nuevos personas para trabajar en la minería. Y en todos los ámbitos, no solo ingenieros de mina y geólogos. Hoy día la minería es un desarrollo tan complejo que se necesita desde arqueólogos, cuando uno llega a trabajar para mirar, no dañar un patrimonio que puede ser irreversible, ¿no es cierto? Se necesitan ingenieros agrónomos, se necesitan todas las especialidades. Incluso, por ejemplo, en minería antes no había departamento de comunicaciones. Ahora necesitamos periodistas en las mineras para comunicar lo que estamos haciendo. Además, y además fue un desafío de incorporar mujeres. Es el gran desafío de Chile. Yo creo que... Perdón, ministro. Y yo creo que eso es lo que dice Alberto, está creando un problema, entre comillas, en el país, pero que... Un bendito problema. Pero un fantástico problema. Pleno empleo. No hay gente para trabajar en la agricultura porque se la lleva la minería porque puede pagar más. No hay gente para trabajar en el Ministerio de la República porque lleva la minería. Ahí está el desafío, el gran desafío país para varias generaciones futuras es consensuar la hoja de ruta y acometer por todas estas 3-4 grandes líneas de desarrollo que tiene Chile. Los otros problemas que tenemos en nuestra estructura demográfica. Nosotros estamos con una tasa de natalidad que es peligrosísima, muy baja, y la distribución territorial de la población. Esos son los grandes problemas de Chile y yo creo que tenemos responsabilidad histórica, generacional, de poner en marcha estos grandes líneas independientes de los gobiernos. No tenemos la capacidad de hacerlo. Quiero recoger lo que dijo Loreto y comentar. El presidente de la República nos dio instrucciones de desarrollar una política de Estado a largo plazo. Y no digo, sabemos que esto políticamente a lo mejor no tiene mucho sentido porque son políticas a largo plazo. Y es por eso que en Chile en los últimos 50 años no ha existido una política de Estado. Porque son tan largas que no da un rendimiento en la próxima elección. ¿Incluye política migratoria, por ejemplo, para poder tener mano de obra? Pero lógico, en eso también se está trabajando intensamente. Y fíjate que, a ver, yo quiero hacer, siempre se pensó, nosotros lo planteamos en el sector agrícola, aumentar a 15 a 25% la contratación de mano de obra extranjera, pensando en los peruanos que vienen a trabajar a Chile. Pero estaba con el ministro de Agricultura de Perú, los otros que están con el mismo problema. Han crecido tanto en Perú en la parte agrícola que se está faltando mano de obra. Entonces, y ahí viene, hoy día se está elaborando un proyecto a nivel del Ministerio del Interior, que es con las visas, hacer un poco lo mismo que hacen los países desarrollados. Nueva Zelanda y Australia, visas de 6 meses, 5 meses, y como estamos en diferentes hemisferios, que los jóvenes de Europa que vengan a trabajar por 6 meses, como van los chilenos a temporeros internacionales. Bueno, pues sí que no es así. Pero nosotros tenemos esa tendencia a buscar mucho las soluciones a fuerza y las tenemos mucho más fácil. Una buena política de aumento de la natalidad de Chile, como lo hemos tenido. Entonces las proyecciones de Chile hablan de que... El postnatal es una buena política. Una muy buena política de postnatal a 6 meses. Pero un poquito. Los mensajes más ratos porque tienen un precio. Pero como mujer tengo que destacar lo importante del postnatal de 6 meses. Una gran ayuda para la política de natalidad. A propósito de política de natalidad, a la vuelta hablamos de futuro. Hablemos de las soluciones, hablemos de lo que hay que hacer, hablemos de lo que queremos aspirar como país. Pausa y ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional. Estamos de vuelta a la Agenda Nacional hablando de la sequía, cambio climático, las necesidades de la agricultura, de la minería, las obras públicas que se requieren y la visión, le diría, geográfica, estratégica, es lo que se está discutiendo acá. Usted me dijo, te voy a corregir algo, ¿no? Han subido las hortalizas producto de
de la sequía. Es uno de los 6 factores que incide. ¿Por qué ha subido entonces las verduras, las hortalizas? Yo lo estoy diciendo desde enero, que hay un aprovechamiento. Cada vez que hay un fenómeno climático en el país, hay un aprovechamiento de un cierto sector. Entonces, con esto de la sequía, porque no ha sido tal, algo ha influido, pero también hay que tener en cuenta que el país hoy día que tiene pleno empleo, hay mucho más poder de compra, mucha más demanda, los sueldos en términos reales también han subido. Tuvimos una época de turismo muy intensa, entonces hubo una demanda explosiva y eso nos ha acompañado con una oferta de la misma magnitud, porque aquí hay ciclos de la naturaleza, poder reponer el stock de producción de lechuga, que son 6 meses, 5 meses, 4 meses, pero eso ya se está generando. Uno de los productos que más incide en la canasta es las papas. En 15 días un saco de papa ha bajado de 14.000 pesos a 7.000 pesos en La Vega. Entonces se está generando ya un equilibrio, pero esto siempre ha sido igual. Después, si bien es cierto, como digo, la sequía algo ha influido, también nosotros en el caso de las frutas, somos un país abierto al mundo, entonces nosotros buscamos los mercados que digamos que mejor pagan. Yo no le puedo pedir a un productor de manzana que le pagan 100 en Taiwán que los venda 50 aquí, la manzana la vendieron donde le paguen más. Eso ocurre. Y por otro lado somos tomadores de precio, por lo mismo que estamos abiertos. El trigo que nosotros consumimos, el maíz, la carne, el arroz, el 50% lo importamos, más o menos, en esas 4 cosas. Y hoy día, a nivel mundial, hay una demanda por alimentos que ha generado que los precios estén altos. Entonces, nosotros eso no lo podemos manejar. Todos esos factores ha hecho que el precio de los alimentos tengan un alza importante. No es la sequía solamente. Hay que estimular la feria, La Vega. En la sequía, nosotros hemos recomendado como gobierno, nosotros no fijamos precios. Eso ya pasó hace mucho tiempo en este país. Eso me lo han preguntado mucha gente. Lo que hacemos es recomendamos. Vayan a Nueva York, vayan a La Vega, vayan a las ferias libres, donde van a encontrar precios sustancialmente más bajos. Yo no estoy hablando en contra de los supermercados tienen todo el derecho a cobrar más porque tienen inversiones, stock, estacionamiento, hacen una serie de cosas. Pero bueno, los chilenos son libres de ir donde mejor les parezca y nosotros les estamos informando que hay lugares donde pueden encontrar calidad y buenos precios. Y además el CERNAC lo hace siempre. Aquí tengo la información respecto al río Huasco porque esto me da un poco el pie para esta parte de la conversación. Dice una toma que comenzó a las 7 de la mañana, la describieron vía telefónica al señor Jair Rojas, yo lo escuché también. Hay un corte en el sector de Huasco, ahí en Vallenar. Y dice, y entre las demandas planteadas por el grupo de manifestantes, que estaría formado por 50 personas, se cuenta la supervisión del manejo del agua del río Huasco, que estaría siendo utilizada por empresas privadas, y la puesta en marcha de una planta de cerdos de la firma AgroSuper. Además dice que otro problema es que es la denuncia por la posible instalación de una central termoeléctrica en el sector de la caleta Los Bronces. Cuando se producen este tipo de procesos productivos, como la instalación de una planta, donde se va a utilizar agua, ¿de qué manera se informa a la comunidad respecto al recurso que tomaría del acuífero este proceso productivo? Quizás no esté puntual, pero en general. ¿De qué forma la gente puede estar tranquila que se le está asignando lo que corresponde? Y por otra parte uno dice, bueno, pero no está muy claro cuánta agua hay por la carencia de estudio. Bueno, ¿cómo se informa a la comunidad en estos proyectos de tan gran tamaño? A través del sistema de evaluación de impacto ambiental se hacen participaciones ciudadanas y se le explica a las personas cómo es el proyecto. Pero nosotros, desde el punto de vista de la Dirección General de Agua, ¿qué es lo que hacemos? Es fiscalizamos que el agua que en el fondo que está ocupando corresponda a los derechos que efectivamente tiene cada persona o empresario en el lugar. Y de hecho hemos aumentado en forma significativa las fiscalizaciones. Nosotros este año hicimos más de 1.000 expedientes de fiscalización, me refiero al año 2011, y 8 de cada 10 de esos expedientes terminaron dentro del plazo de 30 días. Es decir, estamos fiscalizando más, pero vuelvo una vez más a lo mismo. Lo más importante es que las personas tomen conciencia de que tienen que ocupar adecuadamente el agua. Los primeros fiscalizadores son los mismos usuarios y además las organizaciones de usuarios. Alberto, una de las críticas que siempre se le ha hecho al sector minero es que el agua que devuelven no se devuelve en condiciones de ser reutilizada. ¿Qué trabajo se está haciendo en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos, y eso es parte, yo creo, de los activos importantes del país, tenemos una institucionalidad, como decía la subsecretaria, en relación a los estudios de impacto ambiental, que garantiza a la sociedad que cuando un proyecto cumple todos los procesos regulatorios para ser aprobado con su permiso, está cumpliendo las normas que nos damos nosotros mismos para vivir en equilibrio con todo lo demás. Entonces, normalmente, cuando hay esas críticas, quisiera creer que es desinformación y no una mala intención respecto a desarrollos empresariales. Normalmente se mira como que se va a llegar a hacer algo sin preocuparse del resto. Y la verdad que hoy día,
el siglo XXI, todos los desarrollos empresariales, al menos minería, son con una mirada de sustentabilidad. La mirada es, yo no solo tengo que generar renta para los accionistas, sino que tengo que hacerlo en equilibrio con el medio ambiente y con todas las comunidades. Y por lo tanto, esa mirada de lograr equilibrios justos y estables para nosotros, que es un negocio a largo plazo, es fundamental. Y así lo hacemos. Por lo tanto, yo no creo mucho cuando aparecen esas informaciones en prensa, creo que es más desinformación que el no cumplimiento de determinadas normas. Y finalmente, si yo voy a hacer una inversión muy grande, yo parto por estudiar, ¿no es cierto?, mi requerimiento de energía, de los insumos, etcétera, y si no existen, yo tengo que buscar la manera de solucionarlo. Yo no lo voy a hacer a costa de otros. No lo voy a hacer a costa de otros porque estoy generando un desequilibrio que no me sirve, me van a pasar la cuenta. A la larga o a la corta. Entonces, tenemos una oportunidad como país, yo creo, de todos trabajar unidos en el tema del agua. Es un tema de país, es un tema que compromete a todos los sectores productivos, al gobierno particularmente, y tenemos que fortalecer la institucionalidad, tener más información y buscar las soluciones en conjunto. Ricardo, tú hablabas de que el cambio climático es algo que es parte de la evolución natural del planeta. Pero estos periodos de sequía, ¿qué tan largo, qué tan cortos? ¿Cuál es la proyección en lo inmediato, en lo puntual? Lo que la gente dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a vivir este tipo de cosas? ¿Corresponde a la corriente del niño, la niña? Sí. Ahora, este año tuvimos niña y ahora se está retirando. Es probable que sea normal. Pero los periodos nunca son tan largos y tenemos todas estas posibilidades de hacer las reservas intermedias. Si todo el mundo hace eso, en todo orden de cosas se hace. Se vive con la cosa diaria que está operando, pero se hacen acopios para el momento que eso se estanque. Yo no veo ahí ningún problema. Yo lo que veo para Chile son otros problemas de distinta naturaleza. 2 o 3 de ellos que son problemas mundiales, porque Chile está comparado con su propia historia para atrás y comparado en términos de otros países, al borde de dar el salto definitivo al mundo desarrollado. Eso no lo habíamos tenido en nuestra historia, esta oportunidad tan clara como hoy día. Y para eso tenemos 2 o 3 temas que tenemos que abordarlo. Primero el tema demográfico y el tema energético. Eso es porque son los 2 temas del mundo moderno también. Ese es el problema de Europa, el problema de Estados Unidos, de todo el hemisferio norte. Y segundo, tenemos que subsanar de una vez por todas cosas que tenemos, las capacidades, la inteligencia, pero no tenemos la voluntad política, no hemos logrado consensuar una voluntad política de cosas como la siguiente. Tenemos que mejorar de una vez por todo el tema de educación y ahora sobre todo la educación básica y media y preparvularia. Ese es un tema que Chile ya, de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo, lo deberíamos haber dejado atrás hace 20, 30 años. Hay que atacar ese tema. Segundo, yo no conozco ningún país del mundo que haya entrado al desarrollo y que no tenga ferrocarriles. Es un escándalo que en Chile en el siglo XXI no tenga ferrocarriles. Y es fácil tenerlo, ¿no? Es fácil tenerlo y tenemos que tenerlo. Eso es como, no podemos conformarnos con esta idea que vamos a tener todas las locomotoras y los trenes, pero sin líneas férreas, esas cuestiones. O las plantas hidroeléctricas, pero sin posibilidad de transmitir energía. Eso es un absurdo. Y el último tema que es lo siguiente, que es los niveles de delincuencia. Una sociedad que tolera y vive y convive con estos niveles de desarticulación y de delincuencia y de fallas de la institucionalidad, como hemos brotado aquí, no es sustentable para un salto final. Eso hay que hablar. Napoleón te decía 2 cosas. Napoleón decía una cosa que me quedó muy... La política de un Estado está en su geografía, brota de su geografía. Hay que mirar el entorno, mirar la naturaleza, mirar y actuar en las potencialidades que esa naturaleza nos ofrece. Un segundito. Sí. Que nos va quedando 3 minutos, yo le voy a regalar 20 segundos a cada uno, pero 20, para que diga lo que quiera al país. Cámara 4, soy Alberto. Confiar en que tenemos un motor para el desarrollo futuro. Vamos a ser país desarrollado en esta década y el motor va a ser la minería con todo su espectacular crecimiento futuro. Ricardo, ahí tiene 20 segundos, no se me alargue. Dejémonos de las peleas cortas e ideológicas, identifiquemos una ruta de acción común con los ojos abiertos, con realismo, porque la oportunidad está de salir adelante. Loreto, la 4. Como gobierno estamos mirando esto como a largo plazo. Estamos creando nuevas fuentes con embalses, con plantas desaladoras. También quiero hacer un llamado a todos a entender que el problema del agua es un problema de todos. Y mejorando la institucionalidad, estamos mandando un proyecto de ley para aumentar las facultades de fiscalización de la DGA y aumentando fuertemente las multas para el robo del agua. Ministro, la 6 es suya.
Bueno, recojo lo que han dicho los otros tres panelistas y que tengamos confianza en este país. Estamos saliendo del subdesarrollo, pero para eso tenemos que hacerlo en forma organizada, con confianza, reconocer lo bueno que se hace y también plantear los desafíos por una altura de mira. Tenemos un potencial tremendo. Este país ha construido durante 30, 40 años unas bases muy sólidas para ser un país desarrollado. Aprovechémoslo. Que no nos pase lo que le ha pasado a países que han llegado a este umbral y después, digamos, pierden esa potencialidad y se demoran 20, 30 años en recuperar de nuevo el ritmo de crecimiento. Aprovechémoslo. Tenemos la oportunidad. Al Ministerio de Agricultura le tengo listo un asesor en geografía. ¿Sí? Sí. Doctor en geografía incluso. De experiencia, buena pinta, así que ahí va a estar. Lo dejé lista, listo. Amarrado. Somos amigos con el mucho tiempo. Amarrado. Muchas gracias por habernos acompañado, señores panelistas. Muchas gracias. Temas país, temas importantes que queremos llevar hasta sus casas para discutir y conversar en familia, con los amigos, en el café, en el asado. No le digo con un trago, porque por la nueva ley hay que andar más responsable. Esto ha sido Agenda Nacional, CNN Chile. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Nacional en CNN Chile.